La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la salida de Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país y designa en ese cargo a Roberto Velasco, quien actualmente es subsecretario para América del Norte y que conoce la relación con Estados Unidos y que conoce el trato con la política exterior estadounidense, que es, digamos, el frente más importante que tiene abierto México en su relación internacional. Por eso la designación de él para asumir la Cancillería de nuestro país. El doctor de la Fuente, dijo la presidenta, se separa para atender asuntos de salud. Pero una vez, dijo la presidenta Sheinbaum, que termine su rehabilitación, se reincorporará al gobierno en otra tarea. Por su parte, Roberto Velasco tendrá que ser ratificado en el cargo por el Senado de la República. Hay que analizar la salida de Juan Ramón de la Fuente. Desde hace muchos meses se decía que en los momentos más candentes de los problemas Estados Unidos-México, de Estados Unidos contra México, todo mundo tenía que salir a dar la cara, empezando por ella, por la presidenta, pero por Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, que de repente asumía actitudes Parecía canciller, sí, actitudes de canciller, pero actitudes, me imagino, el escenario, Marcelo Ebrard, viendo dónde está el problema, soltando una ligera risita de y cuando el tema ya está a punto de explotar, salía Marcelo y decía, a ver, ahorita lo arreglamos. Sí. Y se lanzaba a Washington y medio resolvía la cosa. Juan Ramón de la Fuente no lo hacía. Y no lo hacía porque no es su perfil. Al final del día no es el perfil es académico, de este hombre, ¿no? es un académico. Lo que viene a demostrar que no porque seas un brillante académico, porque haya sido rector de una de las universidades públicas más importantes del mundo, porque tengas una cultura verdaderamente intachable, vas a hacer un rol política y diplomáticamente trascendental como el que requiere México en este momento. Estados Unidos. No sé el rol que va a ejercer el nuevo canciller Roberto Velasco, muy joven, se ve, no conozco más acerca de él, pero vaya, lo que se esperaría es un rol más activo y que de alguna manera se vuelva en un personaje de la política que pare las embestidas antes de que tengas que exponer a tu principal activo, que es la presidenta. Ella era la que recibía los trancazos y la que daba la cara en todas sus conferencias. Por supuesto, ¿no? Por la falta de experiencia que tenía el canciller. Y Marcelo Ebrard, cuando fue canciller, que fue en el sexenio pasado, fue un extraordinario canciller. Supuesto. Yo lo hubiera repetido en el cargo. Sí, pero ves que no se querían. Ya la andaba queriendo desconocer por la encuesta interna. Sí, claro. Y le dio también un puesto importante porque dentro de todo ya sabemos que Morena todo se perdona y no se autodestruyen, se andan cuidando entre ellos en el afán de cuidar al movimiento. Por el cargo que tiene Velasco, Juan Carlos, a lo mejor ya hay una buena relación porque él es el encargado de la diplomacia con América del Norte, que son Estados Unidos y Canadá, que es el TEMEC, que se viene el TEMEC, o sea, se viene lo más difícil y ahí sí tuvieron que decir. Sí, claro. Bueno, él alegó temas de salud, ¿no? Pero evidentemente. Pues es por cortesía finalmente lo que se hace. Estás enfermo, vete a descansar, vete a recuperar, vete a rehabilitar, te reaparezco en la escena dentro de 2 o 3 meses. Es la salida cordial, la salida correcta, la salida decente para alguien que hay que decirlo también, pues es un hombre bueno. Claro. Es un hombre bueno, Juan Ramón de la Fuente es un hombre bueno, es un hombre brillante, es un hombre educado, es un hombre correcto, pero es un hombre que no estaba preparado para ejercer la diplomacia en un momento como este y con un personaje con el que todos los días tenemos que lidiar. Donald Trump, nuestro Donald Trump, que nos mandó Dios a los mexicanos ya 2 veces. Que Juan Ramón de la Fuente, quien sale de la Cancillería, agradece a la presidenta haber confiado en él para participar en el gobierno desde la etapa de transición. Ha sido una gran distinción, una gran responsabilidad, donde gracias a su liderazgo y a sus indicaciones
Creo que hemos podido afrontar los retos que se nos han presentado con base en nuestros principios constitucionales de política exterior, como usted nos ha indicado, y con la claridad y el prestigio internacional que usted tiene para poder defender a México. Roberto Velasco agradeció también la confianza de la presidenta, deseó pronta recuperación a Juan Ramón de la Fuente y se expresó así. Asumo este compromiso, como dice usted, con mucho amor al pueblo, con mucho compromiso con nuestro país y por supuesto si el Senado me ratifica, pues vamos a seguir con este trabajo de defender la soberanía de México, de proteger a los mexicanos en todo el mundo, de seguir cooperando estratégicamente con respeto mutuo, con beneficio compartido, sobre todo con América Latina y con América del Norte, y por supuesto también de seguir participando en todos los espacios globales que hoy son muy importantes. Y cuando hablábamos de un personaje joven, ¿sabes cuántos años tiene Roberto Velasco? 35. 38 años de edad. Muy joven. Un bebé con... Muy joven. En septiembre cumplirá 39 años de edad. Internacionalista, político mexicano, ahora canciller de este país. Él fue jefe de la Unidad para América del Norte en el gobierno de López Obrador. Es decir, desde el gobierno de López Obrador, desde el año 2020 y hasta 2024, ya tenía esa posición del manejo de la relación de México con Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum, cuando asume en el 24, lo ratifica en ese cargo. Él nace en la Ciudad de México, es obviamente mexicano, estudia en la Universidad Iberoamericana, abogado de la Ibero, en la Ciudad de México. Su posgrado es en políticas públicas por la Universidad de Chicago. Es un posgrado, es una maestría, no tiene un doctorado o no tiene otra maestría. Y su maestría en políticas públicas le llevó a participar desde prácticamente su egreso de la universidad en la Cancillería de nuestro país, donde tuvo múltiples cargos, es decir, tuvo una carrera ascendente hasta que llega el gobierno de López Obrador y ahí es donde lo designan el, vamos a llamarle, vicecanciller para asuntos de América del Norte. Él tiene un primer cargo político en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Marcelo Ebrard lo invita a trabajar en su equipo. Y fíjate, en el equipo de Marcelo Ebrard, cuando canciller, él tuvo un primer cargo como director general de comunicación social. Él estuvo a cargo de la comunicación de la Cancillería. Casi desde prácticas. Pues prácticamente. Sí, porque desde que salió de la universidad lleva toda su carrera profesional en esa oficina. A partir de ese momento, él tiene que empezar, sobre todo, a atender temas vinculados con pues, señalamientos que se hacían desde los medios estadounidenses hacia el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y bueno, finalmente es que López Obrador lo designa en el cargo. 38 años, tiene que lidiar ahora con las grandes ligas. El Frente Abierto de México es Estados Unidos. Y el gran reto de este hombre, junto con Marcelo Ebrard en equipo, entiendo que hace equipo con Marcelo Ebrard, porque es su primer jefe, Marcelo Ebrard. El reto de los dos ahora es sacar sí o sí el Tratado de Libre Comercio. El TEMEC, la renegociación, el TEMEC que de por sí Juan Carlos ya no le importó mucho a Donald Trump, que ya nos puso aranceles a todos en el mundo, pero sí es muy importante que se consiga que tengamos las mismas condiciones que Canadá, porque lo que Donald Trump está queriendo hacer es unas condiciones para Canadá o un contrato bilateral para allá, porque le conviene más económicamente hablando, y uno distinto con nosotros. Va a haber noticias todos, que ya están esas reuniones y espero que
cuando menos los cancilleres y estos puestos que están en la diplomacia de ambos países sí estén logrando algo, más allá de lo que diga el presidente Donald Trump. Probablemente esas negociaciones, así lo ha dicho la presidenta, han estado avanzando. Pues mucho éxito, ¿no? A nuestro nuevo y joven canciller. Le deseamos mucho éxito porque le tiene que ir bien en esta negociación para que terminemos bien parados los mexicanos. Para que sea canciller de manera oficial lo tiene que ratificar el Senado de la República, pero ayer ya el coordinador de los senadores por Morena, el poblano Nacho Mier, Ignacio Mier Velasco, se comunicó con Juan Ramón de la Fuente, a quien le transmitió sus mejores deseos para su pronta y plena recuperación. Aseguró que el Senado reconoció en él a un diplomático que siempre ha puesto en alto el prestigio de nuestra nación, y también Nacho Mier se comunicó con Roberto Velasco, el canciller designado por la presidenta Sheinbaum, a quien felicitó por su nombramiento y aseguró que su experiencia y visión de Estado son la mejor garantía para una política exterior digna y eficaz en beneficio de México. Todo parece indicar que tiene la bendición del Senado de la República y que una vez que termine esta Semana Santa, la semana entrante, lo estarán ratificando como secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país.